Hoy exploraremos la trágica historia de Poncio Pilato, el hombre que autorizó la crucifixión de Jesús. Esta es una narrativa llena de misterio, tragedia y profundas lecciones espirituales. Imagínese ser responsable de la decisión más controvertida de la historia y sufrir las consecuencias en silencio. Pilato, el gobernador romano de Judea, se menciona en varias fuentes históricas y religiosas. Pero, ¿qué pasó con él después de aquel fatídico día? Vamos a averiguar. Comencemos con el Evangelio de Juan, donde Pilato dice: ¿cuál es la verdad? Y habiendo dicho esto, salió otra vez donde los judíos y les dijo: no encuentro ningún delito en él. Juan, capítulo 18, verso 38. Pilato se encontró en un gran dilema cuando los líderes religiosos judíos exigieron la crucifixión de Jesús, acusándolo de blasfemia. A pesar de no encontrar culpa en Jesús, Pilato intentó varias veces liberarlo, sugiriendo incluso la liberación de un prisionero durante la Pascua. Sin embargo, la multitud prefirió a Barrabás en lugar de a Jesús. En el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 15 al 26, leemos: ahora bien, con ocasión de la fiesta, el gobernador solía soltar un preso, escogido por el pueblo. Y entonces, tenían un preso conocido llamado Barrabás, preguntó a la multitud: ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? A pesar de su desgana, Pilato sucumbió a la presión de la multitud, lavándose simbólicamente las manos y entregando a Jesús para ser crucificado. Este gesto es un ejemplo clásico de cobardía e injusticia que resonará a lo largo de la historia. Sabía que estaba condenando a un hombre inocente, pero temía más la revuelta que la justicia. En el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 2, los líderes religiosos acusan a Jesús de incitar a la rebelión contra Roma, diciendo: y comenzaron a acusarlo, diciendo: le encontramos pervirtiendo nuestra nación y prohibiendo pagar tributo al César, y diciendo que él mismo es el Cristo Rey. La inestabilidad política en la región de Jerusalén, especialmente durante la celebración de la Pascua, ha aumentado la tensión. Pilato se encontraba en una situación difícil. Si liberaba a Jesús, podría enfrentarse a una rebelión judía. Si lo condenara, autorizaría la muerte de un hombre que consideraba inocente. Intentó equilibrar la justicia con el mantenimiento del orden público, pero finalmente fracasó en ambos. Mientras Pilato juzgaba a Jesús, recibió una advertencia de su esposa, Claudia Prócula, quien tuvo un sueño inquietante. Ella le advirtió que no se involucrara con ese hombre justo. En Mateo capítulo 27, versículo 19, leemos: y estando él sentado en el tribunal, su mujer le envió a decirle: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy en un sueño he sufrido mucho, por su culpa. Muchos creen que fue una intervención divina tratando de evitar la crucifixión. Claudia Prócula es una figura que aparece brevemente en los relatos bíblicos, pero su intervención resalta el dilema moral de Pilato. Sufrió mucho a causa de ese sueño, que creía que era un aviso divino. Ignorar esta advertencia sería un error que perseguiría a Pilato para siempre. Luego encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 19, que Jesús fue crucificado bajo las órdenes de Pilato, con la inscripción: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, en hebreo, latín y griego. Y Pilato también escribió un título y lo puso en la cruz, y en él estaba escrito: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Incluso mientras Jesús sufría, Pilato luchaba con sus propias dudas y culpa. Sabía que estaba cometiendo una injusticia, pero estaba más preocupado por mantener la paz. La crucifixión de Jesús es un acontecimiento central en los evangelios, descrito en detalle, incluidas las reacciones de los distintos espectadores y los fenómenos sobrenaturales que la acompañaron, como la oscuridad al mediodía y el rasgado del velo del templo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 27,
versos 45 al 51, leemos: «Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y cerca de la hora nona Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o sea, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Y algunos de los que estaban allí, al oírlo, dijeron, y enseguida uno de ellos corrió a buscar una esponja, y se empapó en vinagre, y poniéndolo en una caña le dio de beber. Pero los demás dijeron: «Veamos si Elías viene a librarlo». Y Jesús, gritando otra vez a gran voz, entregó el Espíritu. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las piedras se partieron. Estos acontecimientos solo aumentaron la conciencia de Pilato, ya que fue testigo de sucesos que sugerían la divina inocencia de Jesús. Los guardias que custodiaban la tumba de Jesús informaron que había resucitado, lo que provocó un alboroto entre los líderes judíos. Pilato intentó ocultar la verdad, sobornando a los guardias para que difundieran una mentira. En Mateo capítulo 28, versos 4 al 15, leemos: «Y los guardias, temerosos de él, quedaron muy atónitos y como muertos. Y yendo ellos, he aquí, unos de la guardia entraron en la ciudad y dijeron al jefe sacerdotes todas las cosas que habían sucedido. Y reuniéndose con los ancianos y habiendo consultado, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: Digan, sus discípulos vinieron de noche, y mientras dormíamos, robaron. Gobernador, te persuadiremos y te pondremos a salvo». Pero la noticia de la resurrección se difundió rápidamente, aumentando el tormento de Pilato. La resurrección es el acontecimiento central de la fe cristiana, afirmada con vehemencia por los evangelios y las epístolas del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo nos recuerda la importancia de la resurrección en 1 Corintios capítulo 15, versos 3 al 8. «Porque primeramente os he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, para que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que fue visto a Cefas, y luego a los 12. Después fue visto, una vez, a más de 500 hermanos, de los cuales la mayoría todavía vive, pero algunos ya duermen. Después fue visto por Santiago, luego por todos los apóstoles, y por último se me apareció también a mí, como a alguien que había abortado». Para Pilato, la resurrección representó una crisis de legitimidad. Si Jesús realmente resucitó, no solo validó sus afirmaciones de divinidad, sino que también significó que Pilato había condenado a muerte a un hombre inocente. Pilato fue llamado de regreso a Roma para explicar sus acciones en Judea. Ya era impopular debido a su brutal represión y su insensibilidad hacia las tradiciones judías. Fue destituido de su cargo después de un incidente relacionado con la masacre de samaritanos en el monte Gerizim. En Roma, Pilato enfrentó una rigurosa investigación y su carrera política llegó a su fin. Este versículo destaca el acto simbólico de Pilato de lavarse las manos, tratando de eximirse de responsabilidad por la muerte de Jesús. Sin embargo, este gesto no alivió la carga moral que llevaba. Pilato fue exiliado y, según algunas tradiciones, se suicidó, incapaz de soportar el peso de sus acciones y la humillación de su exilio. Eusebio de Cesarea, un historiador de la Iglesia del siglo IV, menciona que Pilato se suicidó durante el reinado de Calígula. Otras tradiciones sugieren que se convirtió al cristianismo antes de su muerte. La historia de Pilato ofrece profundas reflexiones teológicas. Se presentó ante el Hijo de Dios, pero no reconoció la verdad. Su incapacidad para actuar con justicia es un ejemplo de falibilidad humana. La historia de Pilato nos desafía a considerar nuestras propias decisiones
y el valor que se necesita para seguir la verdad. El apóstol Pablo nos recuerda en Romanos capítulo 14, versículo 12. Así que cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo a Dios. Este versículo nos recuerda que todos daremos cuenta de nuestras acciones a Dios. La figura de Pilato sirve de advertencia sobre los peligros de dejarse influenciar por presiones externas en detrimento de la justicia y la verdad. En Proverbios capítulo 29, versículo 25, encontramos un versículo que dice: «El temor del hombre será lazo, pero el que confía en el Señor será ahuyentado». Este versículo resalta el peligro de temer a los hombres y la importancia de confiar en Dios. Pilato, temiendo a la multitud y a las consecuencias políticas, tomó una decisión que lo persiguió por el resto de su vida. Hagamos una oración. Señor, al reflexionar sobre la vida y las acciones de Poncio Pilato, te pedimos que nos concedas sabiduría y coraje para actuar siempre con justicia y verdad. Ayúdanos a resistir la presión externa y buscar tu voluntad en todas nuestras decisiones, que aprendamos de los errores del pasado y vivamos vidas que glorifiquen tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Si este momento fue valioso para ti, te pido tu apoyo aquí en el canal. Suscríbete para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Juntos podemos llevar la palabra de Dios más lejos. Gracias por estar aquí y que Dios los bendiga.